Retomamos la idea, pedimos excusa por la interrupción. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hagamos este conversatorio de tiempo en tiempo? Porque las escrituras están ahí y las escrituras no cambian. Así como Dios no cambia, su palabra no cambia. Así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Así como Dios es santo, su palabra es santa. Y el evangelio que se nos legó es el mismo ayer y por siempre. El evangelio es el mismo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que existen congregaciones que están perdiendo su identidad. Existen congregaciones que sus regulaciones equidistan de las de nuestro Señor y Salvador, asumiendo una mentalidad farisaica, enseñando lo que dicen las Escrituras, pero exigiendo que se haga lo que ellas no dicen. Y por eso que le añaden, nos juzgan a todos y nos señalan. El vocabulario de la iglesia evangélica de la cotidianidad gira en torno a sermones que te exploten el cerebro, prosperidad visible y medible para todos, unción extrema. Jesucristo es un medio más de salvación, poder, milagro sobrenatural, conquista, aún lo propicien, lo coordinen ellos mismos. Grandeza y gloria egocéntrica, aún se desequilibre la igualdad dentro del pueblo o la iglesia de Dios. Excelencia, salud, obras sobrenaturales, aún inventen su testimonio, se hagan guiones de lo que va a ocurrir en un servicio y hasta se pague por ello. Pactos, sellar sobre palabras declaradas o reveladas, decretos. En eso es que gira el vocabulario de la iglesia de la cotidianidad. Los temas que predicara Jesús, los que predicaron los apóstoles, los padres de la iglesia, ciertos reformadores y los grandes evangelistas norteamericanos, europeos y los grandes hombres de Dios que hemos tenido en la República Dominicana, Puerto Rico y toda América Latina, tales como la santidad, el pecado, su origen, su naturaleza, su consecuencia, recompensa final, el arrepentimiento, la restitución de daño, el infierno y cómo librarnos de este por medio de la vivencia del evangelio, el juicio final, el sufrimiento, su recompensa cuando sufrimos por amor al evangelio, la negación, la humildad, la obediencia, el apego incondicional a lo establecido en las Escrituras, la sencillez, la humildad, la coinonía, el desprendimiento, esos temas brillan por su ausencia. Chequemos el promedio de los predicadores de la cotidianidad a ver qué es lo que predican, a ver qué es lo que enseñan, a ver qué es lo que profetizan. Nosotros podemos predecir, podemos decir que van a profetizar los profetas de la cotidianidad. Todos profetizan lo mismo. Por eso se les hace fácil a algunos, no a todos, elegir por nombre el centro de restauración. Muchos no saben por qué la fiebre de llamar centro de restauración a las congregaciones, a las iglesias evangélicas. Y esto nació por una apatía al nombre iglesia, porque el nombre iglesia era como algo que alejaba al necesitado de Dios. Cuando oían el nombre iglesia, ya sabían de qué me van a hablar. El nombre de centro de restauración era más cómodo, porque nació por la necesidad de una apatía al nombre de la iglesia. Y la moda es que todo el mundo ponga casa de o centro de restauración. Eso no es pecado. Yo le puedo llamar a mi congregación como yo entienda que deba llamarle, siempre y cuando el fundamento sea el legado por Jesucristo y los apóstoles. Entonces, abunda mucho el centro de restauración, no el nombre de iglesia.
que fue lo que Cristo constituyó, que fue lo que Cristo estableció. Cristo estableció una iglesia. Él dijo, voy a fundar mi iglesia. Ahora, tiene la libertad de llamarle como usted quiera llamarle, pero que el fundamento sea afín, acorde con las escrituras, con la palabra. Conozco ministros que dirigen centros de restauración, quienes están apegados a la doctrina escritural, quienes no hay nada que señalarle ni criticarle, porque la iglesia, su meta es restaurar, es transformar, es libertar. Entonces, no importa cómo le llame, siempre y cuando su fundamento sea escritural y esté apegado a la doctrina apostólica. Recuerden que el nacimiento del término de centro de fue una estrategia para captar adeptos y seguidores, y esto conllevaba un sacrificio. Esto conllevaba alivianar el mensaje, sacrificar el mensaje. No hablarle de temas al cautivo que el cautivo por su naturaleza rechaza. Esto implicaba alivianar el mensaje que se predica en el Evangelio. Por tal motivo, es frecuente decir, aquí no se habla de pecado, aquí no se habla del infierno, aquí no se habla de santidad. Yo fui a una iglesia en el extranjero a predicar y mi amigo que me invitó me dijo, mira, yo estaba pasando por una situación económica y mi amigo me dice, te conviene predicar donde ese pastor que está interesado en que tú le prediques. Y yo tenía mi espacio disponible y voy a predicarle. Cuando llego me reciben muy bien. Y me dice el pastor, aquí no se habla de esto, aquí no se habla de aquello, aquí no se habla de lo otro, aquí no se habla en lenguas. Yo no hago eso en público. Yo me concentro a desarrollar la homilía que el Señor me da por su espíritu o lo que yo entiendo que debo enseñar. Pero el solo hecho de él hacerlo, de él llamarme a corrección, fue un irrespeto a mi investidura. Y fue un irrespeto al evangelio que Cristo legó. Porque yo no puedo obviar los temas que Jesucristo enseñó, que Jesucristo predicó, que los apóstoles predicaron por complacer al antojo de un pastor, X quien sea. Le dije, no hay problema. Me tiré de rodillas a orar, él se fue, me dejó solo, entendía que yo me iba a quedar. Y desde que sentí que él se fue, me puse en pie y me fui, sin pedirle excusa a nadie. Me fui, pues yo no puedo permitir que nadie me coarte a mí, a que yo predique lo que alguien quiera que yo predique, si lo que yo enseño y lo que yo predico está fundamentado en las Escrituras y nace de las Escrituras. No podemos dejar de hablar del pecado si la Biblia habla del pecado. No podemos dejar de mencionar santidad si la Biblia habla de santidad. Todo lo que las Escrituras hablan, yo debo hablarlo. No como una forma de buscar problemas ni aposcar a alguien, no. Todo lo que sea para edificar, para construir, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué alegan ellos? Ellos alegan que son temas que los hijos ya lo dominan y que no tenemos por qué estarlo mencionando. Que se lo saben de memoria y que ya eso no hay que hablarle. Vamos a hablarle a la gente de prosperidad, vamos a hablarle a la gente de puertas abiertas, vamos a hablarle a la gente de todo. Yo sé lo que van a profetizar los profetas de hoy en día. Cuando va un profeta a mi congregación a profetizar, a mí no me de asombro. Yo sé cuáles son las profecías que van a dar, porque es una receta de profecía, es una receta de enseñanzas que es lo que está regulando a muchos, no a todos, a muchos de los que ministran hoy en día. En Mateo 15,
del 1 al 3, vamos a hablar de un tema muy significativo y que muchos pasan por alto y que he escuchado a muchos enseñando esto con confusión porque no dominan el tema. Mire, ciertos judíos eran celosos porque los discípulos de Jesús quebrantaban la tradición de los ancianos. Y tienen que subrayar tradición de los ancianos. Pero ellos mismos, que eran celosos porque los judíos de Jesucristo contradecían o quebrantaban la tradición de los ancianos, ellos mismos quebrantaban el mandamiento de Dios. Entonces aquí hay un enfrentamiento entre tradición de los ancianos y mandamiento de Dios. La tradición de los ancianos eran enseñanzas que los maestros de Israel habían heredado durante años. Los ancianos son Hillel y son Shammai. Hillel y Shammai se le llamaban los ancianos. Y en el tiempo en el cual estamos hablando, pero desde anterior a Hillel y a Shammai, habían otros maestros que también fueron implementando un cerco alrededor de la palabra de Dios con un fin. Al pasar el tiempo, ese fin se desvirtúa y llegó a ser que la tradición de los ancianos estaba por encima de los mandamientos de Dios. Cuando Jesús activa su ministerio y está predicándole a todos los necesitados, los fariseos vieron que los discípulos de Jesús quebrantaban la tradición de los ancianos, que no es ley. La tradición de los ancianos no es la ley de Dios. Entonces, quebrantaban la tradición de los ancianos, pero ellos mismos quebrantaban el mandamiento de Dios. Eso usted lo va a leer en Mateo 15, del 1 al 3. Por tal razón, Jesús le dice a ellos en varias ocasiones, hagan como dicen, pero no hagan como ellos hacen. Ellos enseñan bien, pero sus hechos son malos. Alguna similitud con testimonio de la cotidianidad no es una coincidencia. Yo no estoy tirando indirecta, es que este es el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo que por encima de la palabra de Dios, por encima de lo que Dios ha ordenado, se está viviendo unas enseñanzas que no es la exigencia de Dios. Aunque le guste al oído, aunque le convenga al bolsillo de alguien, aunque sea el evangelio que muchos esperan que se le predique. Algo semejante a lo que enfrentó Jesús, la tradición de los ancianos versus la ley de Dios, se está viviendo hoy en día. Y como todo pensamiento del hombre es de continuo al mal, prospera más, crece más enseñanzas que sean débiles en la estructura escritural que las enseñanzas estructuradas conforme a Jesucristo y conforme a los apóstoles. Predicamos a Cristo, pero no le seguimos a Él. En muchas ocasiones predicamos a Cristo y ni siquiera le conocemos. Yo quiero resumirle dos significados de lo que es identidad. Número uno, la identidad es la circunstancia de ser de una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Y la segunda definición de identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otra en un conjunto. Esa definición yo la saqué del internet porque el internet es bueno. Esos recursos tecnológicos que tenemos nos facilitan muchas cosas. Ahora, nuestra identidad marca la diferencia. Nuestra identidad nos permite diferenciarnos del resto. Los que no se regulan por las regulaciones de nuestro maestro y de su palabra.
Nuestra identidad nos proyecta de ser idéntico a quien seguimos, actuar como Él, pensar como Él, vivir como Él. Quien se escuda en una filosofía y obra contrario a ella no es un impostor, no es un falso, no es una persona sin identidad. Quien dice, sí, yo soy esto, pero yo no me regulo por el fundamento, por la doctrina, por las regulaciones que dirigen eso en lo cual yo me escudo. Son impostores, son falsos, son personas sin identidad. Entonces caben algunas preguntas, tales como, ¿cuál es mi identidad en Cristo? Y eso tiene que definirlo cada uno. Porque es tú encontrarte, tú profundizarte en las Escrituras y verte a ti unísono, uno con lo que ella exige. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Primero, nuestra verdadera identidad no proviene de lo que soy o de lo que yo he logrado por mí mismo, sino de lo que Dios ha hecho en mí, según Filipenses 3, 4 al 9. Ahí radica mi verdadera identidad. No lo que yo soy, no lo que yo he logrado por mí mismo, sino lo que Dios ha hecho en mí a través de Jesucristo. Y segundo, desde la caída de Adán, y ese es el gran reto que debe afrontar el hombre, permitir que Dios se forme en nosotros a través de la persona de Jesucristo. Porque la meta nuestra no es tener una identidad propia, sino reflejar la identidad de Cristo en nosotros. ¿De dónde viene el origen de la pérdida de nuestra identidad? El origen viene desde el Génesis, con la caída de Adán, ya que él, con su desobediencia, introdujo el pecado en la tierra. Y tienen que subrayar introducción del pecado. Porque el pecado no lo introdujo Satanás, como muchos entienden. El pecado lo introdujo Adán en la tierra. Cuando Adán pecó, él activó el pecado en la tierra. Cuando Adán pecó, él perdió su identidad. Cuando Adán pecó, le dio en herencia a la raza humana el pecado del cual él se había hecho esclavo. Cuando Adán peca, él pierde su identidad y el hombre, la raza humana, no sabe quién es. El hombre no sabe quién es. Ese era el mensaje fuerte del doctor Mike Monroe. Cuando el hombre peca, cuando Adán peca, perdió su identidad, perdió la imagen y la semejanza de Dios. El hombre no sabe quién él es. El hombre perdió su origen. El hombre no sabe de dónde viene. El hombre perdió su propósito. El hombre no conoce por qué ni para qué está aquí. El hombre perdió su potencial. El hombre no sabe la fuerza o el poder que tiene para lograr su propósito asignado por creación. El hombre perdió su destino. El hombre no sabe su lugar final, no sabe lo que le espera. La escalera a recuperar la imagen perdida de la identidad del ser está en darle respuesta a la siguiente interrogante. Tienes que recuperar tu identidad. Tienes que remontarte a tu origen. Tienes que reconocer tu propósito. Tienes que reconocer tu potencial. Tienes que reconocer tu destino de diseño. Ahí yo resumo las enseñanzas del doctor Mike Monroe. Cuando Adán pecó, él le dio en herencia a la raza humana el pecado. Los que conocen las Escrituras saben que la primera persona humana que peca no es Eva, como muchos creen, sino Adán. Por eso es que nosotros heredamos el pecado de Adán.
¿Por qué Eva, si fue la primera que desobedece, Eva no es la primera que peca? Porque Eva fue engañada. Y siendo Eva engañada, pero Adán no fue engañado. Adán pecó conscientemente. Y repito, perdió su identidad, perdió la imagen y semejanza de Dios, perdió su origen, perdió su propósito, perdió su potencial, perdió su destino de diseño. Cuando Adán perdió su identidad, y como él era el padre de todos los seres humanos creados, por ende toda la raza humana pierde su identidad también. Ya que la raza humana recibió de Adán esa cautividad. Por eso es que Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por otro hombre la vida. Y aquí viene el tema de la justicia de Dios. Dios, como Dios, no podía enfrentar a Satanás para devolverle al hombre lo que el hombre había perdido en el huerto. Por eso él estableció en Génesis 3:15, 16, hacerse hombre, nacer del vientre de una mujer, para que el pleito entre Satanás y Dios fuera justo. Dios tenía que hacerse hombre. Recuerde que en Adán se origina la raza humana. El término Av, muchos dicen Ab, el término Av, de donde viene Abba, padre, ese Av lo que significa es origen. Adán es el que da origen a la raza humana. Adán es el origen de la raza humana y nos limitó a la condición de pecadores al desobedecer a Dios e ir contrario a su determinio. Quien no tiene identidad, no sabe quién es, no sabe de dónde viene, no sabe para qué está aquí, no sabe cuál es su responsabilidad administrativa y cuando muera no sabe qué fin le espera. Recientemente me sorprendí cuando vi en una congregación en la que compartía la debilidad de fundamento de los creyentes de esa congregación con respecto a la muerte y con respecto a la vida después de la muerte. Estamos enseñando muchos seminarios, muchas conferencias, muchos talleres, pero el fundamento del evangelio no lo estamos inmiscuyendo, involucrando en esos seminarios, en esas conferencias, en esos talleres. Entonces tenemos una congregación en la cotidianidad con muchas habilidades, con mucho dominio, con muchos temas mixtos, teológicos, psicológicos, esotéricos, brujería judía y todas esas cosas mezcladas. Y débil en el fundamento del evangelio de salvación. Y nos olvidamos que la falta de identidad limita nuestro potencial. La falta de identidad limita nuestro potencial. Dios humana para restaurar todo lo que la humanidad perdió en el huerto con el pecado de Adán. Esa es su meta principal. No solamente para darnos salvación y vida eterna, es para recuperar todo lo que Adán perdió con el pecado. Y solo es en Jesucristo que nosotros recuperamos nuestra identidad. Yo me sorprendí al ver unos videos de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, donde su pastor enseña que Jesucristo es un medio más de salvación. Y sus seguidores lo aplauden y entienden que eso es verdad, porque salió de la boca de él. Dije en la clase pasada que se nos hace más fácil creer lo que dice un pseudo profeta a obedecer y creer lo que Jesucristo dijo y lo que Jesucristo estableció. La falta de identidad limita nuestro potencial. Dios humana para que toda la humanidad recupere lo que Adán perdió en el huerto. No solo tenemos una vida, una nueva identidad en Cristo Jesús, sino que se reorienta nuestro propósito. Cuando usted acepta a Jesucristo,
tiene el acceso a una nueva identidad y se reorienta tu propósito, se redefine tu potencial y sabemos el fin que le espera a este mundo y a los que recuperen su identidad en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Y sabemos cuál es la paga de aquellos que no recuperen la identidad perdida con la derrota de Adán. Satanás, como usted lo quiera llamar, Luzbel, Hasatán, como usted quiera llamar, Satanás es nuestro enemigo. El Señor lo reprenda. Logró engañar a Eva para que a través de ella Adán activara el pecado en la tierra. Y cuando eso ocurre, recuérdese que Adán no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Por eso recibimos el pecado de la desobediencia de Adán. Adán, y por ende la raza humana, pierde su relación de amistad con su Creador y asume una religión. Cuando ella pecó, todo seguía igual, normal. No hubo ninguna alteración en el diseño de Dios. Todo seguía igual, normal. Pero cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, todo seguía igual. Pero cuando Adán pecó, entonces viene una transformación. Porque el pecado de Adán cambió varios elementos estructurales de nuestra relación con Dios y añadió y sujetó al hombre a una condición a la cual el hombre no fue diseñado para que viva. Número uno, y se lo voy a decir al paso para que lo vayan digeriendo. Número uno, perdió la relación de amistad con su Creador y asume una religión. En el huerto, Adán y Dios eran amigos. La relación entre Dios y su criatura es una relación de amistad. En el huerto, Adán y Dios eran amigos. Por eso, cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesús, lo primero que Él establece, después que Él enseña a los discípulos cómo ministrar, cómo enseñar, cómo echar fuera demonios y todas esas cosas, lo primero que Él le dice es, desde hoy no serán más mis discípulos, sino mis amigos. Porque Él vino a restaurar todo lo que la humanidad perdió con la derrota de Adán en el huerto. Entonces lo primero es que Adán pierde la relación de amistad con su Creador y asume una religión. Lo segundo es que Adán cambió el Edén por la tierra. Adán fue creado en la tierra. Recuérdense que Adán fue creado en varias etapas, le he enseñado. Todo fue creado así, pero Adán fue creado en varias etapas. Adán fue creado en la tierra y cuando Dios le sopló aliento de vida, el primer soplo a Adán, ya él no podía estar en la tierra creada de la cual se fue sacado y fue puesto entonces en el huerto. En el huerto él podía tener comunión con Dios, en el huerto él podía escuchar la voz de Dios, en el huerto él podía conocer a Dios y su voluntad y su propósito, en el huerto él iba a ser adiestrado. Estuvo en el huerto durante una infinidad de tiempo que no tenemos capacidad humana de decir qué tiempo duró Adán en el huerto hasta que Adán pecó. Cuando Adán pecó, entonces no puede estar en el huerto, porque el huerto es una prolongación del cielo en la tierra para darle cabida a Dios dentro de lo creado. Entonces es sacado del huerto y puesto de nuevo en la tierra. Entonces Adán cambió el huerto por la tierra. Eso es lo segundo que Adán perdió. Lo tercero fue que cambió el escuchar a la voz de Dios por escuchar y someterse a la voz de otros a través de la voz de su mujer. Lo cuarto que Adán cambió fue que cambió la visión por la vista. El hombre de Dios fue hecho para que viva, para que se mueva, para que actúe por visión, no por vista. Y siempre que enseño esto, le traigo el ejemplo de un presidente que nosotros tuvimos en la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer. Él era un hombre ciego, no tenía vista, pero era un visionario. Todo lo que estos gobiernos que han venido después de él han hecho, todo lo que estos gobiernos han hecho, es conforme a la visión que ese señor ciego tenía. Entonces, cuando Adán pecó, cambió la visión por la vista. De manera que el ser humano no sabe quién es, no sabe el poder que tiene, no sabe la autoridad que tiene. Lo quinto es que cambió la eternidad por limitarse al tiempo. Desde que Adán peca, el tiempo se activa. Antes de que Adán pecara no había tiempo, había eternidad.
La eternidad estaba en lo creado. Tan pronto Adán peca, se activa el tiempo. Y tendré que explicarle en lo sucesivo la diferencia entre las luces de Génesis 3 y las luces del sol y la luna. La desobediencia de Adán nos relegó a la condición en la cual Cristo nos encontró. Y Él vino a libertarnos, Él nos liberó. Y vino a enseñarnos a recuperar nuestra identidad con exclusividad en su glorioso nombre. Poderoso, glorioso es el nombre de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, ni recuperar lo que perdimos con la derrota de Adán en el huerto. Lo sexto que Adán cambió fue que cambió la sabiduría por el conocimiento. Dios quiere que usted obre con sabiduría más que con conocimiento. Y Adán cambió la sabiduría por el conocimiento. De manera que el hombre caído se dispensa por lo que ve, no por lo que le es revelado. Y ahí radica su desenfoque. Esa es la situación de la iglesia de hoy. Pero nosotros tenemos la oportunidad de enmendar. Nosotros tenemos la oportunidad de corregir. Nosotros tenemos la oportunidad de decir no. Aquí se enseña el evangelio escritural. Todo lo que se le ha diccionado, que sea para el provecho y el crecimiento sano, potable de los feligreses, que venga, no hay problema. Pero sin obviar el fundamento de la doctrina apostólica, de la doctrina de Jesucristo, que es la que enmarca la necesidad en la cual el diablo sofoca al hombre, con la cual el diablo limita al hombre, lo hace mermar. Satanás nunca ha cambiado su modus operandi, nunca. Como le dio resultados sobre Adán, él apuesta, él cree, él está seguro que le continuará dando resultados sobre la raza humana. Hay un refrán que dice que guerra avisada no mata soldados. Nosotros sabemos cómo Satanás, cómo el enemigo opera. Él no hace cambio en sus ataques. Es lo mismo. Sedujo y engañó a Eva. Trató de quitarle la identidad de José. Por eso estamos hablando de qué es lo que es identidad. Porque lo que está viviendo la iglesia hoy en día es una iglesia con muchos miembros, pero sin identidad, con pérdida de identidad. Trató de cambiar la identidad de Daniel. Engañó a Eva, sedujo a Eva, trató de quitar la identidad de José, trató de cambiar la identidad de Daniel. Cuando a José le rapan todos los pelos de toda parte de su cuerpo y le cambian el nombre y le ponen una vestimenta que en una vestimenta semita, lo que él está es cambiando la identidad de José. Y lo mismo pasa con Daniel. Cuando Dios se hace hombre, se hace ser humano, aprovechó la condición de Dios como hombre para también seducirlo. Trató de seducir a Jesucristo. Porque él dijo, bueno, si se hace hombre débil, así como Adán me dio el chance de yo cautivarlo, y así como he cautivado a otro, a Dios también como hombre lo voy a cautivar. Y en Mateo 4, 2 y 3, vemos cómo él hace lo que hace. Vemos en el capítulo 5 cómo él ataca a Jesucristo y vemos cómo Jesucristo preserva su identidad. Cómo él vence al enemigo. Cómo él restaura nuestra identidad. Para que así como él venció, nosotros venzamos al enemigo. Y en la tentación de Jesús, Satanás engañándose a sí mismo, creyendo que podía cautivar a Dios, vemos una receta bien sencilla. Todas las ofertas que Satanás le hizo a Jesús, Jesús se las rechaza por la palabra. Y dice, así está escrito. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo? De aferrarnos a la palabra. El formato de ataque de Satanás no cambia con el tiempo. Ahora, la respuesta a esos ataques no puede cambiar con el tiempo. Tiene que ser una. Todo lo logramos en el nombre de Jesús. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Y la palabra es nuestra cobertura.
Porque el formato de Satanás no cambia. Satanás tiene el mismo ataque. A uno los ataca con mujeres, a otro lo ataca con hombres, a otro lo ataca con dinero fácil, a otro lo ataca con inconstancia, con inestabilidad. Él tiene los mismos ataques. Y la respuesta a esos ataques es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Lo primero que el enemigo hace es entablar una conversación. Y yo termino con esto. Lo primero que él hace es entablar una conversación con la persona que va a cautivar. Recuérdese que él conversó con Eva. Conversar con el que tiene su mente en el mal, y tú que tú no tienes tu mente en el mal, es un problema. Puede ser cautivado fácilmente. ¿Por qué? Porque así como la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, dice Romanos 10:17. De esa misma manera la cautividad viene por el oír, y el oír por los despropósitos del enemigo. Lo que escuchemos y se haga hábito en nuestras vidas es lo que nos dará fe o nos esclavizará al pecado. Si yo escucho la palabra de Dios, se incrementará el deseo de escucharla más y me conducirá a la fe. Pero si yo escucho al enemigo, se despertarán las apetencias de la carne, parirá en el tal el pecado y lo llevará a la muerte. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, ahora el internet, han aprendido bien ese principio que le acabo de decir. Nos bombardean por la radio, nos bombardean por la televisión, nos bombardean por el internet con lo que ellos ofertan, y al escucharlo constantemente, al verlo, al palparlo, contemplamos la posibilidad de comprar lo que otro quiere que compremos, lo que no estaba en nuestros planes. Porque cuando tú escuchas mucho una enseñanza, una filosofía, sin el ojo visor de analizar, de rechazar, de aceptar, sin esa capacidad, entonces va a ser programado a utilizar y hacer las cosas que tú no estás supuesto ni con planes de utilizar ni hacer. De manera que el primer ardid del enemigo es establecer una conversación. Eso le ha dado resultado. En la clase que viene les enseñaré cuál fue la primera cautividad activada en el ser humano cuando pecó, a raíz de esta conversación. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, le prospere. Yo soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y recuerde, estamos para edificarnos los unos a los otros, porque Cristo viene pronto y no tenemos tiempo para perder. Será hasta la próxima. Dios le bendiga. Seguiré con este tema. Estamos hablando de pureza, de santidad y de volvernos al origen de la iglesia que Cristo legó. Salud. Hasta la próxima.